Empezá. Bueno, Sonia, hace muchos años nos conocemos. Para quien no te conoce, sos Sonia Sandleris, terapeuta. Entiendo, hace más de 20 años, 30 años que ejercés. Más, 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 más de 30 años. Y más. bueno, mucho tiempo en todo caso. Y hace poco vos me propusiste que te ayude con la escritura de un libro que estás Es escribiendo. verdad. Y En realidad, en realidad, a partir de una charla y que yo te contaba que te podrías escribir un libro, así lo recuerdo yo. O sea, como que fuiste el motivador de si el libro sale. O de que yo escriba. el libro, estate convencida que va a salir y se va a publicar. Al principio, cuando me pasaste los textos, me dio cierto escepticismo y, Ujú. y dije, si bien a mí me encanta poder ayudar a otros a escribir, y de hecho lo hago profesionalmente, tenía prejuicios con lo que estabas escribiendo. Y básicamente uno de los conceptos principales que vos usabas que dije, uy, no, me estoy encontrando con otra terapeuta que me estaba tirando que el amor es muy importante, toda una cuestión New Age que yo confieso que tengo enormes prejuicios. Y vos usás un concepto clave, que es el de amorosidad, y que es un concepto que vos utilizás para resolver o superar conflictos. Así es. Y confieso que mi prejuicio se fue transformando en admiración. Y, y Mirá aparte, que no voy a entrar en la cámara, ¿eh? Si sale la admiración, puedo no entrar en la cámara o asustarme e irme. podés hacer lo que quieras, pero yo como entrevistador tengo derecho a, Sí, a confesar lo que me fue sucediendo. Pasé de ciertos ujú. prejuicios, cierto escepticismo a una real admiración, o en todo caso cambiarle un sentido también, porque a veces las palabras que se usan, depende de quién las usa o cómo las ocupa, pasan a ser distinto. Y a mí me costó mucho, tanto leyendo tus textos, que entiendo que todavía no está terminado, como hablando con vos, decir, esto sí vale la pena. No solo que se conozca, sino que se publique. Y a mí me gustaría, más allá de mi interpretación, que estuve un poco obligado a hacerla al escribir el prólogo, que generalmente es al revés, a veces uno escribe un prólogo una vez que el libro está terminado, y acá ayudó de manera también, de alguna forma, que sea una columna vertebral también, ¿no? Como el eje por el cual seguir escribiendo un libro. Entonces, yo tengo mi interpretación, pero a mí me gustaría que vos pudieras explicarnos cómo manejás vos el concepto de amorosidad que, dicho así, a mí me despierta un montón de clichés y malos entendidos. Mm, realmente el prólogo o no sé, que Marcelo escribió, eh, me ubicó, tal cual él me había explicado, en dos ejes, ¿no? Conflicto y amorosidad. Y yo, en realidad, venía trabajando la amorosidad como un cambio de posición frente a la vida, digamos, frente a las situaciones, frente a los conflictos. Amorosidad no quiere decir que uno no sufra, pero no es lo mismo cuando uno tiene instalado genuinamente la amorosidad como una posición en la vida, cuando uno lo tiene instalado, no es lo mismo enfrentar un dolor, enfrentar una crisis, o sea, amorosamente uno se enoja. Y yo lo relaciono justamente con el tema de los límites. No es lo mismo un límite puesto desde la amorosidad. Un límite puesto desde la amorosidad
implica firmeza y calidez. O sea, no dejó de lado eso. Ahora, De para la poder misma haber llegado a este concepto, tuviste que haberte peleado seguramente con otros conceptos que no te escuché ni nombrar, ni escribir, ni decir. Y veniendo sobre todo, entiendo, estudiaste psicología en la Universidad de Belgrano, pero todo tan monopolizado por conceptos freudianos, lacanianos, no sé, Melanie Klein, quien sea, vos no nombrás nada de eso y supongo que para llegar a tu propio concepto de amorosidad, ¿de alguna manera estás desechando otros o quizás combatiendo algún otro tipo de ideas o me equivoco? Yo creo, para mí tiene que ver con el traje que se hace a medida. A partir de descubrir y a partir de mi experiencia clínica, la importancia que tiene el lugar del analista desde lo auténtico y genuino, para mí son palabras claves esas. O sea, sería imposible para mí pensar en amorosidad si yo no lo tuviese auténticamente y genuinamente instalado dentro de mí. Eh, Porque estaría repitiendo algo. Amorosidad es una palabra que en castellano no existe. A mí me surgió a partir de, en una sesión, una paciente me la dijo en inglés, yo no hablo inglés, me encantaría, pero cuando ella me explica, yo le digo, pero eso es amorosidad. Y ahí descubrí que amorosidad no existía en castellano. Pero a partir de esto pude ir dándome cuenta cómo esta posición, que es un cambio de posición, que habilita a enfrentar un conflicto eh, desde otro lugar. Conflictos hay, sufrimientos hay, dolor hay. Pero es algo que se enfrenta de otra manera. Pero podrías darme un ejemplo, porque dentro de mis prejuicios previos antes de hablar con vos un montón de cosas sobre arte, no entiendo muy bien, digamos, todos tenemos sentimientos de odio, bronca. Yo he tenido ganas de matar gente, literalmente, no pasar al acto, pero he tenido ese sentimiento, sentirme estafado emocionalmente, mentir, digamos. ¿Cómo lo integras con las otras emociones? ¿O cómo superas un Es conflicto? que para mí no es una emoción más, no es ser amoroso. O sea, por eso, tal vez a lo mejor hay veces uno, no es ser amoroso, no es que yo, un falsete de amorosidad, digamos. Para mí es, lo integro desde algo que fui construyendo a lo largo de la vida, tanto a nivel personal y por ende después en el trabajo. Eh, no es que yo no tenga en mi cabeza otras teorías o el conflicto o pulsión de muerte, pulsión de vida, o sea, pero yo, la creatividad para mí es muy importante. Forma parte del traje se hace a medida. La espontaneidad para mí es muy importante, pero y forma parte también de eso, de cómo estoy yo en una sesión y cuán libre me siento. Irónicamente, yo digo, en una sesión, ojalá pudiera, o sea, yo hago clown también, hace muchos años, y yo en una sesión me siento libre. Hay veces, irónicamente, digo, ojalá como clown me pudiera sentir tan libre como soy como analista. ¿Qué implica sentirse libre como analista? No sentirme perseguida por todos los conceptos teóricos que fui aprendiendo y aprendiendo, sino respetar
lo que va surgiendo en mí, escuchando muy bien al otro. Y yo utilizo muchas metáforas para trabajar, porque a mí no me alcanza la palabra para a veces explicar lo que las personas sienten, lo que las personas sentimos, porque formo parte. Eh, la, en el encuentro con un otro, uno siente un montón de cosas y no tengo ningún inconveniente, luego de generado un espacio de confianza en el vínculo con mi paciente. Yo trabajo también con parejas, familias y grupos. eh, Todo lo que tiene que ver con los vínculos es algo que me ha apasionado. Entonces, no tengo, o sea, trabajar espontáneamente y libre es que si yo me emocioné, poder transmitirla. Esto que decís me emociona. Porque hay veces uno tiene que prestarle al otro lo que el otro no tiene. Hay veces una idea o una metáfora, te la presto, usala. Hasta que un día puede pasar que vienen y dicen, ¿sabes qué? Las comodidades incómodas, que es el título de uno de los capítulos, ¿no? Este, lo pensé yo, como si, o sea, se hace propio lo que se va trabajando. No sé si responde a la pregunta de la libertad, creo que me desvié. En parte sí, pero digamos, yo pienso constantemente en conflictos. Supongo que si uno va a terapia es porque tienes más allá de ciertas emociones, básicamente muchas emociones incómodas surgen de conflictos. Eh, y muchos de los conflictos, por supuesto, es con uno mismo y con los demás. Si pienso en los demás, si pienso en cualquier tipo de al- independientemente que sea cierto o no, pero es como uno lo vive, de estafa emocional, de traición, de, no sé, De desilusión. minusvalía proporcionada por el otro, sea sí o no, viste, en términos de autoestima, puede ser familiar y demás. ¿Cómo, cómo conjugás el verbo, bueno, no sé si hay un verbo de amorosidad, pero en todo caso este concepto tuyo de que tenés Yo tan muchas veces me encuentro traduciendo, haciendo traducción, haciendo desde, entre comillas, no, así, comillas, amorosidad, traduciendo lo que, el conflicto que aparece. Yo creo que esto lo aprendí del clown, le saco peso a la tragedia. Este, O sea, entiendo que, las sesiones son privadas, pero ¿podés dar ejemplos de conflictos que hayas ayudado a resolver propios o ajenos con amorosidad? Porque yo no sé si se llega a entender. sí, yo puedo darte un ejemplo. Alguien que quería muchísimo, por ejemplo, a su hermano y que por la modalidad comunicacional y por cómo se venía gestando este vínculo, no había posibilidad de que fuera de otra manera. Hasta que a partir de las intervenciones y de trabajar y de ver cómo acercarse, voy a usar algo, este, y de ver cómo acercarse desde otro lugar. Hay veces con lo que yo llamo trompada preventiva. Mm. Hay veces uno tiene que adelantarse al otro. Y esto le fue pasando, o sea, a partir de ir habitando de poder mostrarse vulnerable ante el otro, no que uno todo lo puede, porque eso a lo mejor a esa persona era lo que más, uno arma como una cierta estrategia. Yo creo que se arman estrategias. Entonces, a partir de esa estrategia, si yo le digo a fulanita, mira, a lo mejor lo que menos te conviene es decir yo puedo, a lo mejor tenés que mostrar cuánto te cuesta esto. Y era la verdad, le costaba. A partir de empezar a poder mostrar cuánto le costaba, la, va recibiendo del otro otra actitud.
No sé si con esto queda claro. Un poco, porque yo, digamos, yo el concepto de amorosidad, quizá de mi prejuicio, al menos antes de conocerte a vos, me resulta muchas veces intuitivo. O sea, Inútil. contraintuitivo. Ah, contraintuitivo. O sea que mi primera reacción para muchas situaciones de frustración serían el enojo, la bronca, el dolor, la tristeza, hasta el sentimiento de venganza. Bueno, escúchame. Imaginario o real, ¿no? Digamos. Entonces, tu concepto, sin caer, que yo sé que vos no partís de ciertos eslogans de colectivo, ¿no? Pero me cuesta, o creo que cuesta comunicarlo si no te conocen lo suficiente. Necesito que lo expliques aún más en profundidad, porque, porque, porque te repito, resulta contraintuitivo. Mira, yo te voy a decir algo, por Yo ejemplo. sé, perdón, yo sé que no estás hablando desde el cristianismo o catolicismo, pon la otra mejilla o ama al prójimo como a tú mismo, no me estás hablando de eso. ¿Qué quiere No, decir que amorosidad? por ejemplo, si yo puedo ir construyendo esta posición en la vida que yo le llamo amorosidad, pero también tengo otra posición, otra emoción que se llama eh, enojo, miedo. Si yo me dejo manejar por el enojo, quedo sometida a una modalidad de contestación y de vínculo distinto a que si yo desde la... Eso no quiere decir, yo me voy a enojar, pero me voy a enojar desde otro lugar. Es un cambio de posición en la vida. Para mí es un cambio de posición en la vida de cómo escucho al otro y cómo me escucho. No sé si Ok, queda suficientemente claro. Eh, Tal vez podría contar algunas anécdotas más. A ver, yo creo que hay algo que tiene que ver con que si uno no lo tiene construido, yo utilizo, cuando te decía que utilizaba metáforas, que usaba, por ejemplo, eh, la amorosidad tiene que ver con habitar el presente sin estar desteñido por un pasado que además lo proyecto en el futuro. ¿Se entiende esto que digo? me ¿Me entiendo, entendés, Marcelo? pero si lo podías desarrollar mejor, porque eso no... Este, yo, yo, yo utilizo la metáfora del lavarropa. Ujú. Yo digo que sí. En el lavarropa yo pongo ropa blanca a lavar, pero yo no sé que en el tambor hay ropa negra. La ropa blanca y desteñida, esa ropa negra sale desteñida, o de colores sale desteñida. Entonces, ¿qué sería habitar el presente? Habitar el presente es saber que hay ropa negra, que puede ser mi historia, que puede ser mi situación de dolor con el vínculo que estoy teniendo, que pueden ser mis miedos, mi miedo a manejar, por ejemplo, si alguien tiene miedo a manejar, y cómo esto le destiñe el presente haciendo que yo no pueda subir un auto, yo, por mi paciente, ¿no? No pueda subir un auto a manejar. O sea, porque hay cosas, lo que pasa es que esto, llegar a la amorosidad se llega, no es algo que se va construyendo. Yo no sé si se nace amoroso, esto lo estoy pensando en este momento. Yo no sé si la amorosidad la amorosidad la tenemos que ir construyendo. Se va construyendo día a día a partir de las distintas experiencias. Uno puede nacer tierno, generar ternura, lo pasa con el bebé, pero cómo se construye esa amorosidad
es algo que se va dando día a día, teniendo claro qué del pasado se me está haciendo presente, qué de ese presente lo estoy poniendo, porque ya es pasado, lo estoy poniendo en el futuro. Y esto va trayendo inhibiciones, dolores, dificultad en los vínculos, malos entendidos, leer lo del otro como si fuese, me lo está diciendo a mí, es a mí el que me está diciendo, cuando en realidad a lo mejor es un tema de él y no tiene que ver conmigo, tiene que ver mucho con los malos entendidos en los vínculos. ¿Y qué pasa cuando no hay un malentendido? Cuando hay literalmente una situación objetivamente podamos eventualmente nombrarla injusta. Imagínate, no sé, el dolor de una infidelidad. Yo entiendo que no puedes universalizar los casos, pero ahí, No, pero hay veces, justamente, es lo que nos habilita. Yo muchas veces termino diciendo, o empiezo diciendo, esto que te está pasando, vas a terminar agradeciéndolo. Ah, ¿cómo voy a agradecer que me sea infiel? Me van a decir. Es imposible. Digo, sí, vas a terminar agradeciéndolo, porque permite empezar a revisar un montón de cuestiones y qué tengo que ver yo en esto, y qué hace que se lleve a una situación como a la infidelidad y que le permitió ver tantas cosas, le permitió ver cuán sometida estaba a un vínculo que no sabía que estaba así sometida. Empezó a ver distinto. Ahora, si esa persona lo miraba desde el resentimiento y desde la bronca, nunca iba a agradecer. Hago así con la mano como diciendo que le agradezco a la infidelidad. Esa persona, a partir de verlo desde la, como planteo yo, la amorosidad, o sea, dejando de lado el resentimiento, el enojo, el miedo, el rencor, pude entender que tuve que ver yo y pudo ver quién es él, que lo veía de otra manera, por ejemplo. Entonces la infidelidad pasó a ser algo chiquitito al lado de todo un resto de la vida. em, yo recuerdo que Adler, en su libro El carácter neurótico, hablaba, él basa toda su teoría en el complejo de inferioridad, que todos desarrollamos muchas veces ciertas habilidades espectaculares, incluso a partir de un complejo de inferioridad. Por ejemplo, no sé, el actor que se sentía tímido, el asmático que termina siendo un maratonista. Entonces, cuando aparece una persona como vos, no puedo dejar de preguntarme, bueno, ¿cómo llegaste vos al concepto de amorosidad? Desde lo personal, algo te tuvo que haber pasado para que llegues a esto y además tener el coraje de diferenciarte de, casi diría, el monopolio de ciertas escuelas o discursos, sobre todo en un país o una ciudad como Buenos Aires. Mira, yo siempre digo que uno tiene que saber de dónde partió para saber a dónde llegó. Y vos tocas un punto sensible de mi vida en donde yo tengo muy claro de dónde partí y todo lo que hice para saber a dónde llegué y todo lo que pude conseguir a partir, sin proponérmelo, porque además hay veces no soy ni consciente de que eso se me juega y lo que consigo con eso. Se ve que en la, o sea, a posteriori de empezar a escribir el libro, me fui dando cuenta que este concepto me habitaba habitaba en mí desde antes, porque por ahí yo conseguía cosas que otros no conseguían. No importa, que me laven gratis el auto en lugar del lavadero de al lado. No importa cuál es. O sea, y yo no hice nada para eso. Entonces, obviamente, a mí me lleva a pensar, porque yo pienso mucho en las cosas, en cualquier momento, ¿eh? No es que me proponga.
mis pensamientos salen, no diría mis pensamientos, mis reflexiones, mis diálogos internos. Y fui descubriendo, en realidad le tengo que agradecer, hay una paciente especialmente que dijo, vos tenés que escribir sobre amorosidad, Sonia, así directamente me lo dijo, vos tenés, antes de que me lo, antes de haber tenido el encuentro con vos, una paciente me dijo, vos sobre esto tenés que escribir, es la de la trompada preventiva. Es la que está en el capítulo, se va a llamar en el libro La humedad en el zócalo, que es una manera muy interesante de poder pensar. Yo digo que el caño está pinchado, pero la humedad aparece cuando puede, en cualquier lugar. Entonces uno tiene que investigar, bueno, de dónde viene la pinchadura. Y hay veces hay pinchaduras que nos trascienden, que van, que son transgeneracionales, te diría. Entiendo. Si pienso en el libro, por ejemplo, o sea, en muchos libros esto se ve, estaba pensando, me vino a la mente Maus, en donde se ve esto, pero hay muchas situaciones, los que son las personas que, hijos de padres o abuelos en campos de concentración, tienen limitaciones para determinadas cosas que no se entienden si uno no estudia de dónde vienen. A eso le llamo humedad en el zócalo. Está lo propio más lo que nos viene de atrás, que uno Ahora, ni siquiera sabe. ahora, si a vos te resulta tan efectivo, según tu experiencia, tanto personal como profesional, el concepto de amorosidad, ¿por qué aparentemente está en falta o se usa tan poco? ¿O por qué habría cierta resistencia a la amorosidad? Lo que pasa es que, bueno, yo no sé si hay tan, yo esto no lo percibo eh, conmigo, que se juegue conmigo, porque tiene que ver, hay algo que tiene que ver con lo auténtico. Otra cosa es, ay, qué simpático que está haciendo hoy Marcelo. Mm. Este, No, no, yo digo eso, más allá de vos. eso, no es, eso no es amorosidad, eso no es amorosidad. Por eso, pero ¿por qué pensás que habría falta de amorosidad? O en todo caso yo lo pienso, no estoy hablando de vos, digamos, porque resulta quizás complicado sentirlo o ejercerlo. Lo que pasa es que ojalá tuviese yo más herramientas para poder definirlo de una manera más teórica. Yo siempre digo que yo soy poco teórica. Ujú. En realidad lo que me dijo, es más, tengo anécdotas en donde desde admirar a aquella compañera que podía repetir textualmente, palabra por palabra, lo que decía Freud, yo decía, ay, qué envidia que le tengo. Y en realidad me daba cuenta que yo después, o sea, yo había leído, me había quedado, pero después lo digo con mis palabras. No puedo repetir las del otro, no Mm. puedo. Eh, Tenía otra idea que se me fue. Tuve una situación que tenía que ver con la meteorología, pues ya va a venir. Creo que tiene que ver también con algo de la confianza en uno. Cuando yo te digo con tranquilidad, ya va a venir, si no me acuerdo ahora, en un ratito va a venir, y si va a servir lo digo, y si no, me lo voy a olvidar. Pero en algún momento va a aparecer. Ahora estoy haciendo el esfuerzo de acordármelo. Ahora, Eh, en algún punto sigo, o quizás porque quiero explorar. ya me acordé, perdona, ¿querés que te lo diga? Sí. Pues es que yo daba en un posgrado, daba Freud clínico. ¿Y sabes cuál es el cuestionamiento que me hicieron? O sea, fue buena la evaluación.
que era, que era demasiado teórica. Claro, era tal mi temor a no ser una teórica, quedando Freud clínico, bueno, fíjate, mira, entre Freud y Flor se va construyendo la amorosidad, mira, mira, me sale hasta poético. Este, pues yo soy jodona también, soy en las sesiones, en la vida, me escucho lo que digo, juego. Para mí, todo eso tiene que ver con la amorosidad. Se genera otro clima. El juego para mí es importante. En la sesión yo hablo de pimponear cuando hablo del diálogo, aquel que es muy estructurado y que tiene que terminar de decir, y yo interrumpo, pero lo hago con una intención que después enriquece y agradece. A veces cuando un concepto se escapa de las manos, que lo sigo sintiendo un poco como un jabón mojado, voy por el opuesto. ¿Qué, A qué, ver, qué sería la falta de amorosidad? y cuando vos te dejás, cuando vos sos sometido al miedo, al resentimiento, a todos esos, a un posicionamiento frente a la vida negativista, una adicción al pensamiento negativo. Ese es otro capítulo, esa es una poesía que se llama Danza a la adicción al pensamiento negativo. Yo creo que es una manera de poder mostrar que las cosas pueden ser, que si yo me planto, ahí está, que si yo me planto frente a la vida desde un posicionamiento con negativismo, amorosidad tampoco es positivismo, ¿eh? Es complejo. La verdad es que un buen teórico a lo mejor lo definiría mejor que yo, no lo sé. Ujú. Este, yo sé trabajarlo, sé tejerlo, sé amasarlo, porque lo siento y porque es lo que se va generando en los encuentros con el otro, para que haya verdadero encuentro, porque uno cree que hay encuentro, pero no hay. Y te lo pregunté antes y quizás no quería ser demasiado privada y eso yo por supuesto lo respeto, pero insisto, para haber llegado a la amorosidad, ¿vos tuviste que haber sentido falta de amor o de amorosidad o no es condición para construir algo tan sólido como herramienta de trabajo? Mira, yo no pienso que para entender a un aviador uno tiene que saber volar un avión, porque si no, todos tendríamos que saber todo. Eso, con eso no quiere decir que le vaya a esquivar el bulto a tu pregunta, pero quiero aclararlo. Yo no sé si sentí, es probable que haya sentido, no sé si, pero no le pondría falta de amorosidad, faltaría ser, haberme sentido bien pensada, bien mirada, saber recibir cuando te dan, porque eso también es algo importante. Hay veces uno no sabe recibir, entonces entre lo que uno no tuvo más lo que uno no sabe recibir, te quedas en el vacío. ¿Cómo haces un entretejido de sostén para poder vivir lo menos sufriente posible, digamos? Porque sufrimiento, conflicto, va a haber siempre, es inherente a la vida, es el motor. Pero ¿cómo paso, cómo la paso lo menos mal posible? Sería. Entiendo. ¿Y qué relación haces entre la amorosidad y la reciprocidad? Y me refiero, Reciprocidad, y me refiero en dos reciprocidad. planos, en dos planos. Uno como terapeuta, pero también como persona. O sea, ¿qué pasa si alguien como vos, que manifiestamente, digamos, se comporta según estos valores o este concepto, y vos ves
que no hace efecto, o ni siquiera hay cierta gratitud, o ni siquiera hay cierto cambio en los pacientes? Digamos, ¿qué preguntas te haces vos Bueno, y cómo lo vivís vos? Si decís, aún así, no, no hay con qué. Puede ser una pareja, pueden ser pacientes, pueden ser amigos, familiares. bueno, ahí entrarían a trabajar. No, no es lo mismo una pareja paciente, una familia paciente o un grupo pacientes. No hablo de una O en tus pareja paciente. relaciones personales usando el mismo concepto, digo, tanto en la vida como en un consultorio. Pero el concepto entiendo, Yo lo voy a dividir. Yo lo voy a dividir. ok. Una cosa es en el consultorio, en donde existe el analfabeto emocional, existe el de los que tienen un desmayo emocional y entonces hay sentires que no se sintieron. Y si hay un analfabeto emocional, voy a intentar trabajar, porque no podés trabajar con todos de la misma manera. Entonces, si hay un analfabeto emocional, de a poquito y con mucha dedicación y tiempo, uno va, como yo digo, prestando emociones, palabras, hasta que se van haciendo propias. Cuando ya sentís, esto ya es mío. Ah, ¿me lo dijiste vos alguna vez? Pueden decir, digo, sí, te lo dije yo, pero me alegro mucho que ya sea tuyo. Esa es Ujú. una cosa. Cuando en la vida me pasan situaciones, que me han pasado algunas, que yo considero que no justifica gastar pólvora en chimango, porque hay algo que una cosa es el consultorio y otra cosa es la vida. La vida forma parte, el consultorio forma parte de mi vida, pero en mi vida, si gastar pólvora en chimango, no estoy dispuesta. O sea, como que digo, no tiene nada que ver conmigo, no me puede entender. Si yo me vinculo a esta persona, ponele que se trate de una situación de pareja. Yo de antemano, habiendo sabido unas cuantas cosas mías, digo, con esta persona voy a sufrir, prefiero cortar. O sea, me parece que lo utilizo desde ese lugar, porque ahí entraría a jugar la amorosidad hacia mí misma. A mí me pasa algo con la palabra amorosidad. Me pasa algo porque hay veces cuando uno la dice rápido, dice, parece que dijera morosidad, sin la A. Y la Ujú. morosidad es estar en falta, es ser moroso, es tener, es no ser amoroso. Y muchos somos morosos. Mm. Me parece que pasa por ahí. Entonces yo no me hago una amiga o me vinculo con un moroso. Entiendo. No sé si es muy alocado lo que planteo. Claro, pero a veces las relaciones empiezan de forma quizás amorosas, cualquier tipo de vínculo, y de repente, No, pero no hay que confundir amorosidad con enamoramiento. hablo tanto de parejas, amistades. También hay enamoramiento. No sabés la charla que tuve con fulanito. Qué bárbaro. No, no. Hay enamoramientos. No Mm. es lo mismo. A ver, la amorosidad es un anclaje que yo te podría decir que cuando está bien ubicado, tiene una aplomadura en donde el pensar, el sentir y el hacer están en eje. Cuando el enojo te lleva por delante, te somete, sos un sometido del enojo, de la bronca, ahí viene el vaivén de la plomada, perdés la plomadura, perdés, va plomada. Pero entonces el enojo,
¿para qué existe? Porque es un Es sentimiento. para poner un límite. El enojo es un sentimiento que vale, es un aviso, es como la angustia, yo te podría decir. Ahora, el tema es si el enojo me somete, termino las piñas, hablando mal, insultando. Ahora, si algo me enoja y me habilita después a poder, porque va a ser un enojo conmigo misma, va a ser con un otro, va a ser con un hijo, va a ser con un hermano, depende con quién se dé. Porque además, no es tan sencillo, porque si bien para mí es tan importante habitar el presente, el presente tiene todo un... Hay veces uno quiere a las personas y las sigue queriendo por lo que fue antes también. Lo que pasa es que vamos cambiando, crecemos, nos interesan otras cosas, vamos siendo otros cada día. O sea, uno, todos los días vamos siendo otros. ¿Y vos te animarías a ejemplificar, ya sea de forma personal o como profesional? Si te animarías, ya sea en tu vida personal o como profesional, donde, digamos, la pifiaste por falta de amorosidad y algún ejemplo donde hayas logrado resolver un conflicto importante utilizando este concepto. Lo que pasa que yo, la, no es fácil, titubeo porque realmente pienso que ojalá alguien con más, con habilidades teóricas para, a lo mejor, cuando vos me decís un concepto, y yo también lo pienso, es una manera de ser, es una manera de estar en la vida. Eh, Desde ya que no es que todo vale. Estoy leyendo un cuadro que hay adelante mío que dice, hoy es hoy y ayer se fue, no hay nada, no hay duda, Pablo Neruda. Mm. A ver, eh, yo en relación al consultorio, como es algo que se fue construyendo y cayó por su propio peso, no te lo puedo decir. Por lo general, la pregunta que me surge en este momento y con lo que asocio, en mis inicios, eh, me derivaban siempre casos muy difíciles, porque me transformaba en especialista de pacientes difíciles. Está gracioso ese. Te lo mando vos porque es muy difícil. Mm. Este, no sé, a lo mejor ya lo tenía de antes, porque tengo un determinado estilo, porque tengo una manera de ser, qué sé yo, no lo sé. Pero me mandaban pacientes difíciles. ¿Qué quiere decir pacientes difíciles? Pacientes difíciles quiere decir pacientes que por ahí con otro terapeuta no hubiesen andado, porque uno necesita cierta plasticidad para, o sea, no puedo tirar en el diván al paciente, entre comillas, o tiro en el diván, casi hasta lo digo con cierta ironía, ¿no? Porque yo pienso, bueno, voy a decir algo muy duro. En los años que yo me formé, yo creo que el psicoanálisis hizo iatrogenia. En una época, cuando yo atendía, y tengo los diplomas de Freud, este, en el consultorio, me sentía perseguida por esos libros. Hoy ya no. Ujú. Lo mismo uno puede sentirse perseguido por la institución a la que pertenece. O sea, y ahí entra lo del tema de la libertad. Yo estoy tranquila porque yo veo los resultados, yo veo que se mejora. No sé, a lo mejor no teorizo demasiado. Mira, yo he entendido antes de la pandemia,
atendí una pareja eh, a distancia que el motivo de consulta era las peleas. Cuando yo y las atendía, atendas a distancia por teléfono, y como no había señal donde vivían a más de 1000 kilómetros, muchos kilómetros, y no había señal, tenían que irse a la ruta. Entonces, es un trabajo que presenté que se llama Desde el auto y por Bluetooth. Lo primero que le dije era que yo no tenía experiencia en esto de haber atendido algo así, porque se usaba el teléfono así, que yo no tenía experiencia, pero que podía probar, y no le fue nada mal. Yo no sé si yo ya ahí existía la morosidad, pero no lo sí pude, lo que sí tengo claro es que yo iba traduciendo los decires de cada uno para que eso fuera entendido. Hay algo que para mí es fundamental: el respeto por el sentir del otro. Lo que el otro siente es de verdad. Lo que se siente, se siente. Yo no puedo desmentir un sentir. Y eso lo tengo que respetar. Tengo que ir viendo, como un buen artesano, de qué manera puedo ir trabajando con ese sentir. Si lo que está gobernado, si estoy gobernada por una inhibición, por el miedo, por qué estoy gobernada, a qué estoy sometida, para poder ir desarmando, para ir generando una vida diferente. Pero esto lo fui construyendo a partir de mi experiencia. Tal vez son características personales, no lo sé. Pero además uno no tiene que saber todo. ¿Y por qué tuviste necesidad ahora finalmente, más allá de mi propuesta, de, de que tu libro finalmente sea libro? Porque yo creo que es una manera, yo creo que tiene que ver con la autenticidad y la simpleza y lo profundo. Yo juntaría esas tres palabras. Y lo digo y un poquito me emociono, porque si hay algo que yo quería era ser auténtica, ser simple, que llegara a los demás. ¿Cuál era la tercera que dije, Marcelo? Autenticidad, simpleza y compromiso, no, no sé qué dije. ¿Y honestidad? Honestidad, bueno, compromiso. Sí. Y ser honesta. Yo creo, y no dibujar. O sea, no todos son éxitos, o llevan mucho tiempo. Yo tuve una sola única mala experiencia en una institución que trabajaba, de una sola entrevista que tuve con una persona que después, esa fue en mis inicios. Y que después de tener la entrevista conmigo me dijo, después de haber estado con usted, como poner los dedos en el enchufe. Se fue y no volvió y nunca más volvió. Mm. Yo no sé qué habría hecho yo, pero no sé tampoco quién era él porque no llegué a conocerlo. Por otro lado, me pueden decir, Juana con el mortero, porque yo soy insistente, es como que muerdo con las palabras, digamos, en el buen sentido. Se puede morder amorosamente, porque no morder sería una palabra negativa. Y entonces una paciente da un ejemplo en donde soy como un pitbull que te puede agarrar la yugular y que hasta que no se resuelve ese conflicto, no suelto, porque vuelvo a insistir sobre lo mismo. Ahora, más allá del texto de Freud, análisis terminable, interminable, y luego esta sociedad de consumo donde queremos que nos resuelvan las cosas rápidamente y si es una pastilla mejor. Vos tenés pacientes que quizás están hace 20 años con vos. Sí, ¿Eso no hablaría de sí. cierto fracaso? No, porque yo creo, hay veces, cuando pasan muchos años y están conmigo, por lo general hay interrupciones. Hasta han probado otros profesionales y si vuelven para
como yo digo, una chapa y pintura, un cambio de aceite, como que uno va al taller mecánico, porque te chocaron, porque... Entonces vuelven por una historia. Eh, Me recuerdo de un paciente, no sé si quiero dar este dato porque no voy a dar este ejemplo, pero por respeto a mis pacientes. Por supuesto. Quiero contarte que yo, lo que aparece en el libro, el capítulo que tiene que ver con el paciente, se lo leo para ver si se sienten reflejados y si estoy autorizada. Ujú. Igual, no cuento casos clínicos, no es como la presentación de un Ateneo, por lo menos es lo que intento. Eh, Cuento cómo van pasando las cosas, digamos, pero no cuento casos clínicos, escribo una poesía. Bueno, yo sabía que me gustaba escribir, o sea, yo escribí, tengo 2 libros que no están publicados, pero dedicados a que se los hice a mis nietos. Y el tercero, si escucha esto, con él hago otras cosas. En esa época no había tantos videos, entonces les hice libros. El que es más chiquitito, hago otras cosas con él que no sé si haré un libro, porque siempre me decían, ay, pero se va a poner celoso si no le haces. O sea, hay 2 ejemplares de esos libros, lo tienen uno ellos y otro me lo guardé yo, porque pensé que pueden llegar a perderse y yo los valoraba y quería que algún día yo lo tuviera. Pero Mm. escribir me gusta, Y que escriban acerca de vos por lo que vi también. como que escriban acerca de mí, porque No, por lo que escribí, de lo que yo interpreté de tu concepto sí, y que aparentemente te emocionó tanto que pueda captar, a pesar de mis prejuicios previos, lo que vos haces y transmitís. sí, claro, sí, sí, va, no sé, sí, yo me sentí, hay algo que sí tiene que ver conmigo y con mis aspectos eh, vulnerables, probablemente tenga que ver, es sentirme entendida, sentirme tenida en cuenta, es algo que a mí me conmueve mucho y que no deja de sorprenderme cada vez y que además agradezco. Me emociona eso a mí. Este, ¿No le pasa que casi eso todo el me... mundo lo reconozca o no? Que busquen estar finalmente, sentirse escuchados y reconocidos, que o es eso le pasa. No, universal. hay algunos que lo necesitamos más y otros lo necesitan menos. Sí, a todos, pero yo creo que hay un gradiente. Tal vez lo necesitamos todos, pero hay algunos que necesitan más y otros que necesitan menos. Mm, ok. Yo uno de los, yo te lo conté, uno de los motivos por los cuales empecé a hacer clown es para aceptar ser la peor de todas. Porque yo sabía que todos iban a ser mejores que yo. Es un dolor aceptar ser la peor de todas. Pero lo hice de una manera divertida, a lo mejor con la amorosidad. ¿Y con el tango te pasó también, que hace 20 años bailabas, te pasó algo con eso? Más de 20. Mm. Con el tango era una asignatura pendiente. El tango, eh, yo supongo que mi papá debe haber sido bailarín de tango. En mi casa se escuchaba mucho tango y a mí bailar me apasiona. Yo te bailo el himno nacional absolutamente tranquila, hasta el himno nacional. Y creo que el tango me ayudó a valorarme desde otro lugar. Yo creo que cada cosa que hacemos nos ayuda, cada cosa diferente. O sea,
más allá de la profesión. A mí me sirvió a que me sirvió para valorar otro aspecto mío que a lo mejor lo tenía menos valorado. Mm. No me la creo igual, no me la creo. Sí son 3 minutos de amor, pero que sé que son solo en la milonga y chao. Y digo, y espero que no sea nuestra última charla grabada, en todo caso. Viste que Freud planteaba como cierta idea de salud o cierta idea de bienestar la capacidad de amar y trabajar. Al No, menos mira, eso decía Freud. sí. ¿Cuál sería para vos, en términos de amorosidad, tu idea de, llamémoslo, de salud? O sea, si vos dijeras, y estaría bueno que la gente o mis pacientes o yo misma o yo, Estimulo constantemente a que la vida, cuanto más ingredientes tiene, más te enriqueces. en O concepto, sea, en concepto es de decir, uso, que no solo trabajar, si te gusta encontrar cosas que son un trabajo, que las hagas por placer, darse placer. Si al que le gusta cocinar, que cocine. Al que le gusta pintar, que pinte. Al que le gusta correr, que corra. Pero que se hagan cosas y al que le gusta actuar, que actúe, ¿no? Pero que se hagan, yo creo que hace falta, que son varios condimentos en la vida necesarios para sentirse nutrido y rico, y no hablo de plata. Eso sería salud, sentirme bien conmigo mismo, confortable y conforme. Siempre, siempre sabiendo de dónde partir. Porque si no, uno aspira más y eso puede ser negativo. O sea, la mal mirada hacia uno mismo es muy destructiva, es muy destructiva. y tengo una pregunta que puede ser un poco contradictoria, pero ¿puede haber amor sin amorosidad? ¿O amores inocentes? Me haces una pregunta re difícil. ¿Vos me estás hablando de un amor de pareja? ¿O pues, vos de qué me estás Eh, hablando? Mirá, partamos que la amorosidad, si bien tiene, de forma pareja es lo que parte, más me pega, quizás en lo personal, pero lo pienso también como padre, lo pienso como hijo. no, Digamos, no van de la mano el amor con la amorosidad. La amorosidad es un concepto, es algo que se construye. No, no, casi me atrevo a decir que no van de la mano. O sea, está incluido en la amorosidad, sí, pero puede haber amor sin amorosidad. podría definir eso otro y ya no te hincho más con mis preguntas difíciles. ¿Qué, ¿Podrías qué explicar dijiste? eso y ya no te molesto más con mis preguntas difíciles? ¿Cómo A sería ver, amor sin amorosidad? ¿cómo es amor sin amor? Y cuando vos querés al otro, pero suponte tiene que ser eh, un sometido, lo que se cree, porque uno cree que ama. Suponte en un vínculo de pareja. Me viene una película en donde ella le pide a él que tiene que quedarse en la noche de frío parado en un farol. Y cuando él se da cuenta que ella le pidió eso y él estaba teniendo frío, dijo, acá no hay amor. Y para ella eso era amor. No sé si contesta tu pregunta. Contesta bastante. Bueno, Sonia, espero podamos seguir hablando y sobre todo terminemos, hablemos después ya con el libro publicado. Que Bueno, no falta mucho, que tendrá que un estar en beso. 2025. ¿Cómo? ¿No falta mucho No, qué? 2025 tiene que estar Ah, publicado. vos decís que va a salir. Va Bueno, a salir, vamos a seguir trabajándolo. bueno, gracias por todo. Bueno, Sonia, gracias a vos. Un beso. Un beso amoroso.
Sí. No, un beso desde la amorosidad te voy a dar yo. Ok, bueno, gracias. Yo a vos también. La Ah, seguimos. Chao. chao.